Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de la Parashá número 16, Parashá Beshalach, y se podría traducir como enviado, pero de una manera de una manera sale en el relato de la Escritura en manera de pasado, porque se menciona esta palabra con referencia a cuando el faraón hubo enviado al pueblo de Misraim. Luego de que el faraón experimentó no solamente la destrucción de casi todo su reinado, sino cuando vio que no tuvo ni tan siquiera él, ni sus asistentes, ni los dioses a los cuales él pensaba que eran poderosos, le pudieron salvar la vida a aquel primogénito, el cual era el que iba a seguir su legado. Se puede decir, en un arrebato de desesperación y de ira, le dice a Moshe y a Aarón que se tenía que reunir con ellos y que se llevaran todo lo que ellos estaban poniendo sobre la mesa. Sobre la mesa lo que Moshe estaba poniendo era que no solamente iban a salir ellos y su familia, sino también sus hijos, su ganado y todo lo que abarcaba a ellos. Esta parashá es bien interesante porque tiene, se podría decir, un contraste entre lo que nosotros somos hoy en día. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque aquí podemos ver no solamente lo que pasa en el ser humano de manera normal, de la tierra, con los pensamientos y conocimiento y el discernimiento visual, sino también lo que pasa en el ámbito espiritual. Lo que pasa en el ámbito espiritual es lo que de una u otra manera se refleja en lo que nosotros vemos físicamente. Y aquí vemos a un faraón que deja salir a un pueblo. Así es que comienza la parashá. Y cuando faraón hubo enviado. Pero aquí vamos a ver muchos contrastes de lo que sucede en esa trayectoria. Esta parashá, se podría decir, es la porción donde el libro de Shemot o el libro de Éxodo más famoso ha sido, se podría decir, la porción donde más la gente ha recogido información. Inclusive la mayoría de las películas que aparecen hoy en día sobre la vida de Moshe, no puede faltar la porción de Beshalach, que es donde Moshe pasa y cruza el famoso Mar Rojo, que no es así como se menciona dentro del término hebreo. El término hebreo es Yam Suf, se podría decir Mar Suf. Pero dentro de las tradiciones latinas le pusieron Mar Rojo. Pero eso no sería el tema directamente el día de hoy. Pero sí me gustaría relatar el contraste de lo que sucede con el pueblo de Israel y lo que nosotros podemos catalogar como, de manera de resumen, la lucha espiritual del creyente. ¿Por qué? Porque esta parashá habla cuando lo enviaron, habla cuando el pueblo salió, habla de cuando el pueblo se siente acorralado, sin esperanza. Habla de que el mismo Elohim fue el que los llevó a esa encrucijada. Habla de cómo pasaron, habla de la alegría y del gozo de una manera universal en el pueblo, a tal punto de que no se había visto ese ánimo en el pueblo desde que Moshe había llegado a decirles que el Elohim de sus padres los iba a sacar de la esclavitud que estaban pasando en Misraim. Esa alegría y ese gozo es el contraste
que me gustaría tocar en el día de hoy. Una alegría y un gozo donde primero estamos tristes, luego estamos alegres, luego estamos tristes, y aparentemente el Eterno en unas ocasiones llama a eso como que tienen falta de emuná en Él. Esto no estamos diciendo que el ser humano no tiene diferentes emociones y sentimientos, donde hay momentos donde pasan circunstancias que nos ponen tristes y pasan circunstancias que nos alegran. Pero en este caso estamos hablando de un pueblo que se ponía triste porque no quería o no estaba reconociendo la verdad y la palabra que el Eterno había depositado sobre ellos. No la creyeron. Vamos a comenzar hablando de lo que sucede en Bereshit 14:10. Bereshit 14:10 aparece el relato de que el pueblo temió mucho. ¿Y por qué dice que el pueblo temió mucho? Dice que el pueblo temió mucho porque se enteraron en el camino que Faraón había salido detrás de ellos y no con las buenas intenciones. Al escuchar eso, dicen que el pueblo temió mucho y empezó a reclamarle a Moshe y a decirle: ¿por qué nos hiciste salir? No había sepulturas en Misraim. Inclusive dicen: ¿acaso esto no era lo que nosotros te decíamos cuando estábamos en Misraim? Déjanos servirle a los egipcios y no nos metas en problemas. Esto se puede catalogar como lejima ruají. ¿Por qué yo le llamo lucha espiritual? Le llamo lucha espiritual porque esto realmente es lo que sucede en el caso de los misritas y en el caso de nosotros hoy en día. Donde el Eterno deposita unas palabras a nosotros y nosotros en muchas ocasiones a veces dudamos de que el Eterno vaya a cumplir su promesa. Donde nuestro espíritu entra en una batalla espiritual donde se nos presenta un camino mucho más fácil, mucho más cómodo y sin el esfuerzo. Ese camino cómodo sin esforzarnos y mucho más deleitoso sin meternos en problemas es el camino que Misraim le estaba ofreciendo a los israelitas. Les estaba diciendo: aquí tú vas a tener de todo. Aquí tú vas a tener welfare, aquí tú vas a tener quien te cuide de los niños, aquí tú vas a tener seguro social, aquí tú vas a tener todas las facilidades que tú quieras, aquí tú no vas a tener que pagar por los estudios de tus hijos, aquí te vamos a dar beca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu espíritu es mío, tu servicio va a ser totalmente para mí. No te vas a meter en problemas siempre y cuando estés de mi lado, estés como una oveja o una vaca soltando leche para el amo. Sin embargo, el Eterno le dice que tienen que romper con esa lucha y esa dejadez y esa falta de emuná. ¿Para qué? Para que ellos crean y entiendan que el Eterno es más poderoso que todas las circunstancias que se le pueden presentar. Donde le dice a Moshe: ¿por qué tú clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Y eso es lo que el Eterno hoy en día nos dice a cada uno de nosotros: dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que deje de estar divagando y entreteniéndose y gastando el tiempo para no hacer lo que yo le he mandado a hacer. Dejen de estar
buscando la comodidad de Misraim. Una comodidad donde tu espíritu clamaba porque estaba siendo esclavo de ese lugar. Sin embargo, no querías esforzarte para salir de esa esclavitud. Eso sucede en muchas ocasiones. Hay personas que están totalmente enviciados con cierto narcótico o con cierto programa o con ciertas cosas. Sin embargo, uno les pregunta y dicen, sí, yo no quiero dejar, yo fuera el hombre más feliz o la mujer más feliz del mundo si yo dejara este vicio, o si yo dejara este hábito, o si yo pudiera alcanzar esta meta que es la que realmente yo sé que me conviene. Sin embargo, no se arriesgan porque no creen que el Eterno puede hacer cosas mucho más poderosas de las que ellos se pueden imaginar. Y cuando hablo de esto tengo que hablarlo y tengo que explicarlo, porque no es tirarnos tampoco a ciega y decir el Eterno me va a respaldar en todo lo que hago, ¿no? Aquí ellos podían hacerlo porque había una palabra que ya había sido declarada por el Eterno que ellos iban a hacer. Eso es tener emuná. Emuná no es decir yo lo voy a creer por fe. Emuná es creer lo que el Eterno te dijo y accionar conforme a eso. Emuná no es decir y declarar a las personas sanas. Emuná es creer que si el Eterno te dijo que lo iba a sanar, uno ir y declarar la palabra de sanidad. Eso es tener emuná. Tener emuná es también uno moverse en la dirección que el Eterno te ha dicho que te muevas, no en la dirección en la que tú crees que te deberías de mover. Y el pueblo de Misraim estaba agobiado, estaba en esclavitud, su espíritu estaba gimiendo, pero sin embargo querían que todo se los diera a la mano y no querían esforzarse. La Escritura nos enseña que todo viene del Padre de las luces, todo lo bueno y todo lo perfecto, y que Él es el que pone el querer como el hacer. Pero sin embargo, ese querer como el hacer que pone en nosotros, Él nos ha dado ese libre albedrío para nosotros tomar la decisión. Si ese deseo de querer hacer algo que el Eterno nos ha mandado, nosotros podemos indirectamente resistir ese llamado y no accionar y no esforzarnos. Por eso no en vano la Escritura nos enseña en uno de los salmos, y también Shaul se lo recalca a aquellas personas a las cuales le dirigía las cartas: si escucharen hoy mi voz, no endurezcan mi corazón como en el día de Meriba. Y cuando se refiere al día de Meriba, se está refiriendo a lo que sucedió en esta parashá de Beit Shalach. Y cuando hubo enviado. Cuando hubo enviado el pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió contento, salió alegre, salió con riqueza, salieron armados, salieron con todo lo que necesitaban. Sin embargo, escuchan que los de Misraim vienen detrás de ellos y temen mucho. Nosotros no tenemos por qué temerle a un sistema, no tenemos por qué dudar que el Padre es el que ya ha vencido. Y como ha vencido y nos demostró esa victoria cuando envió a su hijo Mesías, y en donde le dijo: siéntate ahora a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y dice que si nosotros creemos en el Mesías, somos vencedores juntamente con él. ¿Y qué es lo que vence el mundo? Dice la Escritura, la carta de Yohanan o Juan, que lo que vence el mundo es nuestra emuná, nuestra fe, nuestra fidelidad a la palabra que el Eterno ha declarado. Y el Eterno ha declarado que su Hijo Yeshua es el Mesías y que es el sumo sacerdote o el Cohen Hagadol según el orden de Melquisedec para siempre. O sea que no hay sustitutos y no hay relevos ni tampoco hay compartimiento con otras deidades o otros superhéroes. El Mesías es el Ben Elohim, el Hijo del Eterno, al cual el Eterno le dio toda autoridad y todo dominio. Ese Mesías es el que se nos ha dado la palabra a nosotros y nos ha dicho: no teman, confiad en el Padre, confíen en mí. Nosotros tenemos que tener siempre bien claro que la palabra en la cual nosotros hemos depositado nuestra emuná es las palabras que ha salido del Mesías Yeshua, no en la
de los hombres. Pero qué interesante cuando entra en esa conversación, aquí aparece algo que a mí me interesó y lo vi como algo profético. Eso que aparece aquí en el 14, 13, me pareció bien interesante. ¿Por qué? Porque dice, Tir-u, hit, sabu, ur-u, et, yeshuat, yuhe, wahe. Y lo que le dice es, si ustedes van a ver la salvación de Yuhe. Esto me suena mucho a lo que aparece en el Salmo 91, Tehillim 91. Al final dice, por cuanto ellos, o en el caso de dice, por cuanto ellos han confiado en mí, han puesto su confianza en mí, yo los salvaré, los libraré y les mostraré mi salvación. Esto es lo que dice aquí. Parece algo sencillo, pero yo lo veo como algo profético también. Porque si nosotros escribimos la palabra de nuestro Mesías, se escribe así. Se escribe Yeshua. ¿Qué significa salvación? O sea, el Eterno le está diciendo desde el principio al pueblo de Israel, no teman al sistema, si confían en mí, yo les voy a enseñar a mi Hijo la salvación del mundo. Les voy a enseñar, les voy a revelar y les voy a enseñar mi Shuat, mi salvación, a mi Hijo, el Salvador. Eso fue lo que le dijo el Malaj a Miriam, la madre de nuestro Mesías Yeshua. Le dijo, y le pondrán por nombre Yeshua, porque él va a ser el que va a salvar a su pueblo. No le dijo que le puso Jesús. Eso es una transliteración que vino mucho más hacia aproximadamente menos de 1000 años, donde se empezaron a añadir algunas letras en el latín y entre ellas añadieron la J, y cuando le añadieron la J, pues de ahí salió un nombre, ya que era difícil de traducirlo y transliterarlo de manera exacta al latín, y le pusieron ese nombre. No voy a juzgar si ese nombre es un nombre pagano o qué significa, no, solamente lo traigo como información y reconocer que ese no es el nombre de nuestro Salvador, sino que el nombre de nuestro Salvador es Yeshua. Yeshua porque nosotros nos llamamos como nos llamamos en nuestro país y fuera de nuestro país, y no importando en qué idioma se hable en otro lugar, nos van a seguir llamando por nuestro nombre. Por eso llamamos a nuestro Salvador no solamente Yeshua, porque así le llamaban, sino por todas las señales proféticas que aparece el Eterno revelando a su Hijo en todas las Escrituras, llamándole por su nombre en clave mi salvación. Yo le mostraré mi salvación, Yeshua. Yo le mostraré a mi Yeshua, yo le mostraré a mi Hijo, para que ustedes crean y confíen en Él y tengan vida, y vida en abundancia. Eso es una de las cosas que más a mí me alegró cuando empecé a entender los términos del idioma hebreo. Cómo el Padre revela a su Hijo en toda la Escritura y aún mencionándolo por su nombre. Cosa que en el idioma latín se pierde todo el contexto, y obviamente cuando no lo tenemos, pues lamentablemente la mayoría de los seres humanos nos gusta ser dueños de nuestras propias opiniones y generalizarlas, y como decimos en nuestro país, nos tratamos de sacarla de la manga y empezamos a sacar de contexto todo para querer
que el cuadro quede. Es como la persona que compra algo nuevo y trata de montarlo sin las instrucciones y luego ve que hay una pata que está cojeando de ese equipo que compró y en vez de buscar la instrucción lo que hace es que busca un calzo para que queden las patas igual. Van a quedar iguales en apariencia, pero si le quitas ese calzo va a volver a coger. Y eso es lo que sucede mucho con el sistema generalizado que ha cogido y tergiversado los temas de la escritura y han hecho su propio sistema, su propio Mesías, su propio código de leyes y su propia manera de interpretar la escritura. Esto es lo que aparece, para volver al tema, esto es lo que aparece dentro de lo que es en Shemot o Éxodo 14:13, donde el Eterno, por medio de Moshe, le dice: no teman, porque hoy ustedes verán mi salvación. Pero más interesante me suena cuando ellos momentáneamente, tal vez por temor, otros porque realmente sí tenían una, obedecen al Eterno, se abre el mar Suf o el Yam Suf y pasan al otro lado. Y ahí aquí viene algo bien relacionado con lo que estuvimos hablando casi ahora, y es que dice: Osi Wesimerat Ya Wayehili Lishua Se Eli Weanhu Avi Waarmemhu Yuhewahe Shemo Milhama Yuhewahe Shemo. Aquí dice Yuhewahe Ish Milhama Yuhewahe Shemo. Esto es una palabra o una frase bien famosa donde solamente aparece, si no me equivoco, en 3 ocasiones en toda la escritura. Pero es bien interesante porque dice: y cantaré allá para Hashem, quien fue mi cántico y fue mi salvación. En él confiará, porque él es mi Padre. Y dice: y Yuhewahei es un varón de guerra. Yuhewahei es su nombre. Yuhewahei Shemo. Yuhewahei es su nombre. Y esto es bien interesante porque esto aparece aquí, aparece en el profeta Yeshaya, y también dentro de lo que conocemos como historia y cosas dentro del término de Israel. Se dice que antes de Pesaj, en los últimos días de Pesaj, se cantan los cánticos de Elai o de las subidas o de exaltación, donde esos cánticos están desde el 113 hasta el 118. Y se dice que en el último día de Pesaj, o el día o la víspera de Pesaj, se canta el Salmo 118. Y en el Salmo 118 aparece esto mismo: porque ya es mi cántico y mi canción, y Él es mi fortaleza. Y cuando nosotros vemos el relato de uno de los evangelios, relata que Yeshua, una vez terminó de cenar con sus talmidim, cantaron el cántico. Esto trae un hebraísmo donde nos enseña que culturalmente se cantaban estos salmos, y lo más seguro es que Yeshua cantó esta porción, juntamente la misma porción que cantó Moshe. Y no en vano también nos da estas pistas para poder entender un poco lo que aparece en el libro de Hitgalú o Revelaciones, donde nos dice que en el último tiempo, en la venida de Mesías, nosotros vamos a cantar el cántico de Moshe y el cántico del Cordero. Y es bien interesante porque solamente aparece estos cánticos de una manera profética en Yeshaya, pero el que lo canta aquí es Moshe, cuando pasan el Yam Suf y Yeshua, aunque
de manera cultural todos los años lo cantaban todos los israelitas, pero escrituralmente aparece solamente en estas ocasiones y de una manera de relato o de una manera, se puede decir, de asociación con la cultura. Lo más seguro Yeshua lo tuvo que haber hecho. Y me suena bien interesante porque el pueblo está tan alegre que hasta Miriam y todas las mujeres llegan a formar un grupo de cánticos de alegría y de gozo. Y está relatado esto en Shemot 2, 3 en adelante, Éxodo 15, 2 y 3 en adelante. Pero aquí es donde está el contraste, donde cuando el pueblo de Israel llega al Mayin Mará o a las aguas de Mara, que así le pusieron ellos, porque eran amargas. Se dice que después de 3 días no tenían agua y llegaron a estas aguas, les encontraron amargas. Moshe oró, echó algo al agua y se pusieron dulces. Pero es bien interesante porque el pueblo estaba en un gozo, estaba con una alegría. Aquellos que tal vez pasaron por temor, no temor porque tenían emuná, vieron la salvación del Eterno, se les reveló, fueron bautizados de una manera profética, simbólica por el hermano Yansuf, y a pesar de eso, cuando pasan 2 o 3 días, comienzan otra vez las quejas. Un contraste del ser humano, un contraste espiritual, donde nosotros en muchas ocasiones entramos en este sistema o en este ciclo y no nos damos cuenta. Estamos pasando por circunstancias bonitas, hermosas, y estamos que bailamos de una sola pierna, como decimos. Pasan momentos difíciles y pensamos que el Eterno no nos ha escuchado. Pensamos que el Eterno ya se olvidó de nosotros. Pensamos que el Eterno se fue a atender a otras personas en otras naciones y nos dejó arrollados. ¿Y qué es lo que hacemos? Cargamos esa infidelidad o esa, se podría decir, inseguridad en la palabra que el Eterno con acciones. ¿Cómo con acciones? Dejando de hacer lo que se nos mandó a hacer. Ellos vieron bien claro que una de las claves de cuando ellos pasaran por necesidad era clamar al Eterno para que Él tuviese piedad de ellos. La tuvo sobre todo ese tiempo mientras pasó el desarrollo de Israel. Sin embargo, lo que hacen es clamar a Moshe. Clamar a Moshe. Nosotros en muchas ocasiones sucede eso. En vez de nosotros ir donde el Eterno y pedirle al Eterno que Él nos sustenta, lo que hacemos es quejarnos contra un sistema. Quejarnos contra el líder, quejarnos contra el sistema, quejarnos con el otro. Y no porque es que las cosas están mal, no porque es que los jóvenes no quieren hacer caso, no porque es que este mundo ya está en los últimos días, no porque... Y todo se vuelve una palabrería de justificación para no hacer lo que realmente se nos manda a hacer. No significa que tal vez lo que estemos diciendo sea correcto, no. Es que no es el espíritu que tenemos que tener. Aquí ellos estaban pasando por una necesidad. Era clara, era obvia. Y más en la situación de ellos que pasaron, y lo más seguro, están viendo que se le está muriendo el ganado porque no tienen agua, están viendo la queja y el algarabío de ver a toda esa población en una murmuración y en una queja. Están viendo a sus propios hijos pidiéndole agua y ellos no pueden darle agua. Es una cosa donde no es fácil hablar del otro si no estamos en sus zapatos. Hay que estar en los zapatos o tratar de ponerse los zapatos donde estaba el pueblo de Israel, pasando por un desierto ya 3 días sin agua, que es lo vital para la vida del ser humano, y están sus hijos, sus esposas, sus nietos, su ganado, todo en una circunstancia peligrosa o una circunstancia difícil. Pero eso no es justificación para no dudar de lo que el Eterno le había dicho. Si el Eterno le hubiese dicho, mira, yo los voy a sacar para que ustedes mueran en el desierto, pues
ellos estuviesen diciendo, pues mira, es verdad, el Eterno nos sacó para morir en el desierto, pero esa no fue la palabra que el Eterno les dijo. El Eterno les dijo, yo los voy a sacar para que me celebren fiesta en el desierto y los voy a llevar a la tierra que yo le prometí a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. La actitud que ellos deberían de tener, que es un proceso de madurez, era la actitud que demostró Moshe, clamar al Eterno. Y decir, ¿por qué ustedes se quejan? No es contra mí que se están quejando, sino es contra el Eterno. Aquí viene lo que nosotros llamamos en el 16 la queja. La queja del pueblo. Luego dice que después que pasó esto, Moshe le dio órdenes, ¿verdad? Y ordenanzas al pueblo, y después pasaron por donde estaban las palmeras. Ahí estaba todo bien, pero luego llegan al desierto de Sin. Midbar Sin. Cuando llegan al desierto de Sin, vuelve a faltar el agua y vuelve a quejarse. Aquí ellos se quejan, disculpa, aquí es donde ellos se quejan porque no tienen pan que comer. Como no tienen nada que comer, empiezan a quejarse. Y Moshe viene otra vez y clama al Eterno. Y el Eterno dice que ese clamor que ellos tienen hacia Moshe, o ese espíritu que ellos tienen de querer algo, no es el espíritu correcto. Y el Eterno lo pone como un espíritu de rebeldía o de falta de emuná, donde dice, esta gente todavía no han creído a mis palabras. Pero sin embargo, le voy a dar lo que quieren. Y esto es bien interesante, y esto es algo que todos los días yo profundizo. ¿Por qué? Porque nosotros somos muchos para pedir. Y a veces lo que pedimos lo recibimos, y no nos hemos puesto a pensar a veces que tal vez lo que hemos estado pidiendo el Eterno nos lo ha dado, pero no nos va a traer provecho. Por eso es bien importante lo que es la comunicación, la reverencia, la humildad y la comunión con el Eterno. Porque cuando tenemos comunión con el Eterno y buscamos dirección y prestamos oído no a lo que queremos, sino a lo que el Eterno quiere para nosotros, en muchas ocasiones, aún las cosas que amamos y queremos, las vamos a soltar. O las vamos a tener que soltar. Porque no nos conviene. Y el Eterno aquí nos enseña por medio del pueblo de Israel que el pueblo de Israel representa un ejemplo para que nosotros aprendamos hoy. Donde queremos cosas y pedimos y pedimos y pedimos y no nos importa si realmente el Eterno le agrada lo que estamos pidiendo. Y a veces son cosas necesarias y básicas de la vida, como ellos estaban pidiendo que comer. Sin embargo, el Eterno dice, sí, pero es que hay momentos donde la circunstancia en la cual yo quiero que tú estés no es esa. Entonces me digan, pero ¿cómo va a ser? En una ocasión hubo un profeta llamado, perdone, un profeta llamado Elisheba o Eliseo, y Elisha en una circunstancia sanó a un hombre y tenía muchas cosas que construir. Era el líder de muchos profetas. Y este hombre le ofreció dinero y le ofreció cosas. Sin embargo, él dijo no. Cuando el siervo de él desobedece y busca cómo adquirir algo, tal vez con la buena intención, él le dice, ¿acaso es tiempo de coger dinero? Hay circunstancias donde nosotros tenemos que entender, igualmente, Elías en muchas ocasiones fue y se quedó en circunstancias difíciles donde aún se dice que los cuervos le llevaban comida. Porque él podía decir, mira, no, yo voy a ir a tal sitio, yo soy un profeta tan reconocido que donde quiera que yo vaya me van a dar de comer y me van a dar albergue, no importa la sequía que sea. Sin embargo, el Eterno le dijo, no, yo quiero que tú vayas a este lugar y allí te quedes. Y él fue a ese lugar.
Cosas que a veces nuestra mente y nuestras circunstancias y nuestro cuerpo y nuestra poca visión o poca confianza que tenemos al Eterno, empezamos a cuestionarla y empezamos a decir, pero ¿por qué si es más fácil de esta manera? Pensamos que sabemos más que Él. Sin embargo, el Eterno hace que ellos pasen por circunstancias que para ellos tal vez fueron las más difíciles. Sin embargo, en esas circunstancias más difíciles fue que el Eterno se las reveló, y es lo que está marcado hasta el día de hoy. Cuando ellos piden esto, el Eterno les da algo que se llama manhu. Esto que el Eterno les da como manhu es lo que nosotros conocemos como maná. Le da el maná. Pero en sí, manhu significa en forma de pregunta. ¿Qué es esto? Manhu. Eso es lo que significa. No es un nombre, es algo que ellos expresaron una vez vieron lo que nunca habían visto. Este pan fue el que ellos comieron, sin embargo, no les sirvió de nada a la mayoría porque siguieron desconfiando del Eterno. Aquí el Eterno dice que les da esto específicamente para probar si ellos le temen o no. ¿Y cómo se lo da? Le dice, voy a darle la porción de cada día, probando los corazones de muchos de ellos para ver cuál era el corazón que aún en medio del desierto, aún en medio donde tenía que tener un espíritu de colaboración, de morar en el Eterno y de confianza total y plena en Él, buscaron lo que era su propio sentir y su propia opinión. Algunos guardaron, y cuando se dieron cuenta que el otro día estaban podridas, entonces fue que pudieron entender o aceptar la situación. El Eterno le dice que en 6 días Él le va a dar manhu, porción del día, excepto en el 6º día. En el primer día le iba a dar la porción del día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el 5º día le iba a dar la porción del día. En el 6º día le iba a dar una doble porción para que tuviesen para el próximo día. Este próximo día lo conocemos como Shabbat, no como sábado, sino como Shabbat. 7º día. Y dice que el Eterno le dio esto al pueblo para ver si ellos temían o no. Y ahí no solamente estaban los israelitas, sino todos los que salieron de Misraim, que salieron israelitas y no israelitas. El Eterno prueba el corazón de cada uno de nosotros, dándonos circunstancias que se nos presentan para ver cómo actuamos. Esto es algo que todavía dentro de los sistemas religiosos no hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo en esta para allá al principio, hemos inventado nuestro propio Elohim, nuestro propio Mesías, nuestra propia religión. Una religión y un Elohim donde se adapta a mis comodidades. Hoy quiero obedecer, mañana no. Hoy quiero decir que es bueno hacer esto que dice la Torá, mañana digo que eso que dice la Torá no es tan bueno. Cuando voy a señalar al otro, me pongo una vara bien alta para decirle al otro lo mal que lo está haciendo. Cuando me voy a señalar a mí, la bajo para decir que no está tan mal. Por ejemplo, muchas personas dicen que la Torá está abrogada. Sin embargo, cuando se habla de cosas de la vida que la misma Torá dice no, porque es que en la ley o en la escritura dice que no debes de robar. La Torá dice que no debes de robar. La ley dice, o la Biblia, como ellos dicen, el Antiguo Testamento dice que si no haces esto, o no diezmas, o no traes el diezmo al alfolí, estás robando a Dios.
Primero que eso no es un mandamiento, eso es lo que aparece, que dice mi Malaquías, no es un mandamiento, está dando una exhortación o está reprendiendo al pueblo por algo. Pero cuando le dicen, mira, la Escritura nos enseña en el Antiguo y en el Nuevo, como le llaman, que el Shabbat es séptimo día, entre otros días, pero el semanal es el séptimo día, no el primer día. Te dice que la manera de alimentación del Eterno siempre la mantuvo para tu bien, para tu provecho. Sin embargo, en esa ocasión dice, no, vivimos por gracia, no por ley. Es una contradicción donde nuestro espíritu empieza a pelear contra las ordenanzas del Eterno. Porque bien claro nos dejó Shaul dicho que el deseo de la carne ni quiere servir al Eterno ni puede servir al Eterno. Por eso es que tenemos que andar en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, Shaul me explica qué es andar en el Espíritu, porque muchos piensan que andar en el Espíritu es andar en una gracia. Y la Escritura nos enseña ahí mismo que Shaul dice que él es carnal, pero que la Torah es espiritual. O sea que si la Torah es espiritual y él es carnal, pues debe andar en la Torah para andar en el Espíritu. Lo que pasa es que se ha malinterpretado mucho todo este tema. ¿Por qué? Porque muchos han pensado que la Torah que Yeshua enseñó y que la Escritura enseña desde el principio es aquella Torah de los fariseos. No es la Torah de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los judaicos de hoy en día, ni de los modernos. Es la palabra que salió de la misma boca del Padre. Yeshua dijo, yo nada digo sino lo que el Padre me dijo que dijera. O sea, Yeshua nos enseña que su Torah del Padre nunca la vino a abrogar, sino a cumplirla. Inclusive, Jacob, Shaul, todos nos dicen que andemos en la perfecta Torah. Porque la perfecta Torah se cumple cuando andamos en amor. Así que no podemos decir que andamos en amor y no estar cumpliendo los mandamientos. Yeshua dijo, si tú me amas, guarde mi mandamiento. Así que esta circunstancia en la cual el Eterno les lleva al pueblo de Israel, los lleva para probar sus corazones. Y se termina esta parashá hablando en el 17 sobre lo que el Eterno le dice a Moshe una vez. El pueblo se queja otra vez porque no tienen agua. El Eterno le dice a Moshe en el 17:6 que coja su vara, que coja su autoridad, que no deje que el pueblo se le trepe encima, que no se deje engañar por los shows que el pueblo le está haciendo, que solamente lo hacen para adquirir lo que ellos quieren de una manera egoísta. Sin embargo, le dice, toma la vara y le vas a pegar a esta peña para que ellos beban agua. Es bien importante guardar esto porque vamos a ver más adelante un relato donde el Eterno le dice algo bien parecido, pero no de la misma manera, ni igual, y tal vez no a las mismas personas. Hasta aquí termina la parashá Beth Shalah. Mi anhelo y mi deseo es que nosotros podamos discernir realmente en qué actitud estamos y mirarnos y observarnos y decir, yo voy a esforzarme para que este espíritu carnal que me quiere llevar al pecado no tenga dominio sobre mí. Que cuando venga esa falta de emuná yo pueda decir, no, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, no importando las circunstancias difíciles que estemos pasando. Como dice la carta a los hebreos, no tengo que temer al hombre. Ve, Shalah, cuando Faraón hubo enviado al pueblo de Israel. Una vez nosotros hayamos sido enviados por el sistema, porque el Eterno haya hecho los prodigios y maravillas en nosotros y nos haya traspasado al reino de su Hijo, procuremos forzarnos
agradarle y hacer las cosas con el espíritu correcto y el amor que viene del Padre. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Shalom, Brajá, Lekolam. Ahí está.